2. Primera de Pedro 3, 22. Mira, vamos a ver este solo versículo y luego leemos otro. Primera de Pedro 3, 22 y luego nos pasamos a Filipenses 2, 5. Dice, bueno, desde el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino por la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese lo que dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y qué cree que su iglesia no? Si aún estos ángeles están sujetos al Señor, y la palabra sujeto quiere decir bajo la obediencia, bajo obediencia a Dios. Imagínense, bajo obediencia a Dios. Unos por amor, otros porque es la autoridad Dios. Pero ¿cuál fue el motivo? Ahora vaya a Filipenses. Fue el motivo por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Filipenses, ya se lo saben ustedes, ¿no? 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿sí se entiende? La posición que tiene Jesucristo, qué lugar o posición tiene o ocupa el Padre y Jesucristo en el cielo. ¿Qué lugar ocupa? Es el Rey, está en el trono. Está en el trono y todo está sujeto a Él. Nada hay que no esté sujeto al Señor. Ahora imagínense, Él es la cabeza de la iglesia. Y si la iglesia no está sujeta a Él, ¿qué está pasando? Si todas las cosas están sujetas al Señor. ¿Y por qué lo exaltó el Padre a Jesucristo? ¿Hasta dónde? Por la obediencia, por la obediencia, por la obediencia. Vamos a hablar algo esto sobre la obediencia que el Hijo hizo al Padre, a Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, espero que captemos y entendamos un poquito más, ¿verdad? No nomás es decir creer, sino es el creer que va a llevar a la fe y a la obediencia. Sin obediencia, hermano, no hay sin obras de obediencia. La fe es vana, dice. ¿Me entienden? Pues para eso nos ha llamado el Padre. Entonces vamos a ver cómo el lugar que ocupa y la posición que ocupa Jesucristo en el cielo. Ahora, ¿qué lugar tiene que ocupar Jesucristo en nuestro corazón?
el tercero, el cuarto, el quinto, el cuál lugar le estás dando a Jesucristo. Pero que sea de corazón. Tú puedes decir, yo ocupa el primero, pero las obras y los hechos van a dar la realidad. Si esto es en el cielo y todo, es lo que donde debe de ocupar el Señor esta posición en nuestro corazón. Él es el primero y el último, desde que empieza hasta que termina, ¿no? Entonces, mire, poner a Dios en nuestro corazón. ¿En qué lugar ponemos a Dios en nuestro corazón? Cada quien sea sincero, porque Dios conoce su corazón. Debe ser el lugar principal, en el trono. Él es el que tiene el control, la vida, y a quien se le debe la obediencia. ¿Qué lugar ponemos a Dios en nuestro corazón? Debe ser el lugar principal. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi corazón, en mi vida, en mis acciones, en todo? ¿Qué lugar ocupa? Cada quien medite y piense, porque con Dios no se juega, porque Dios conoce en qué lugar lo hemos puesto. En el mundo el hombre, fíjese, ¿qué pasa en el mundo? El mundo ni siquiera está Dios ni en su mente, ni en su pensamiento, en ninguna acción. No hay Dios en el mundo para ellos. Para el hombre natural no hay Dios en su vida. Lo tienen ni siquiera en su mente, en su creencia. No existe Dios para ellos. Dice que para el necio dice que no hay Dios. Y claro que le conviene al hombre decir que no hay Dios, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, ¿qué lugar ocupa? Para ellos no hay Dios. En ninguna parte de su vida, de sus actividades, está Dios. Aquí el hermano Chinchito cantaba, desde que amanece hasta que anochece, debe ser Dios el que ocupe tu corazón, no tu trabajo, no tu negocio, no tu vida, no todo. Todo lo haces tú, en ti es el primer lugar. Antes que todo estás tú, el ego, el yo. Ese es otro mensaje que debemos de ver también. ¿Hasta qué lugar ocupa el ego en tu corazón y qué lugar está ocupando Cristo? Mire, las obras dan testimonio de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, en ninguna parte de la vida, de la actividad, en la familia, en el mundo existe Dios, en las familias no. No tiene lugar Dios para ellos en sus corazones. No existe Dios. No hay nada de Dios. Para otros religiosos, Dios es una imagen. Recuerden, para nosotros cuando éramos católicos, apostólicos y romanos, era una imagen. Dios representaba una imagen, sea física, de madera, de yeso, de lo que fuera. Ese era Dios y sigue siendo eso Dios para el mundo. El diablo los engaña. Para otros es un Dios que ellos mismos crean en su corazón. Dice, no son ateos, pero han creado un Dios en su corazón, en su mente, en sus creencias religiosas, a su conveniencia. ¿Me entiende? Tienen un Dios a su antojo, a su manera. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. No es el Dios que se ha revelado a través de Jesucristo. Y se aferran a esa imagen que se han hecho de un Dios falso que ellos creen, que en Dios puedes hacer lo que quieras y de todas formas Dios te va a respaldar, ¿no? Que crean en su corazón, en su creencia religiosa, a la conveniencia, como lo hace Roma o las religiones. En todas las religiones existían dioses, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios del maíz, el Dios de la tierra, en fin, para ellos esos son sus dioses, ¿verdad? Y a la fecha siguen siendo esos los dioses del mundo, o los santos que hacen para ellos esos son sus dioses. El santo de los narcos, ya hay, ¿verdad? Ya saben que hay un santo de los narcos que según ellos han creado para que les ayude a seguir robando. Las vírgenes de cada lugar, la Virgen de la Piedra, hágame favor, ¿verdad? ¿Qué clase de...? Allá en Querétaro era la del pueblito, ¿verdad? Que hasta le hicieron ahí un changarro. La Virgen del Rayo, porque les cayó un rayo y ya le hicieron un templo. Hice todos. El santo de los abogados, Toño, ¿no? ¿Cómo se llama ese? No lo sabes, qué bueno. No le vais a invocar.
Cada nación, fíjese, cada nación tiene sus propios dioses, ¿sí o no? Pero cada persona igual. Cada nación, usted se va a China, ya tienen otros dioses. Usted se va a la India y ahí tienen 300. Aquí en México, ya saben que hasta la muerte adora, ¿no? Hermanita, ¿verdad? Esa no es Dios, esa es la muerte. Es Satanás mismo, ¿no? Pero ya lo tienen como si fuera un dios. Cada quien tiene sus propios dioses y le sirven, porque todos los dioses les piden que hagan algo. Hasta la muerte les pide, ¿verdad? En fin, el propósito, ¿cuál fue uno de los propósitos de Dios y de mandar a Jesucristo? Aparte de pagar por nuestros pecados y pagar por todos nuestros delitos y pecados. Uno de los propósitos de Dios y de Jesucristo venir también a la tierra y hacerse hombre fue para darse a conocer a las naciones. Porque el único Dios verdadero que conocían era el Dios de Israel. Y todos los demás eran dioses falsos de todos lados y de todos sabores que ahora ya ni existen, ¿verdad? Pero ¿a qué vino Jesucristo? A darse a conocer que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios que ahora creemos, ¿verdad? Y se vino a manifestar a través de su Hijo Jesucristo. Fue para poner a conocer, enseñar a los hombres quién es Dios, que ya no son los dioses paganos como nosotros teníamos y como el hombre lo tiene. Primera de Timoteo 2:3, ¿qué dice? Rápidamente. Primera de Timoteo 2:3. ¿Cuál es el propósito? Para que ya no vivamos engañados, que conozcamos a Dios verdadero. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Ya saben que tienen para 365 mediadores todos los días, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo también? Para dar a conocer a los hombres quién es Dios. Ahora, no solamente quién es Dios, cómo es Dios, hermano. No es como tú te lo imaginas, no es como tú te lo has creado. Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero es un Dios de juicio, de justicia, de justicia. Y Dios siempre va a actuar con justicia. Al que hace lo bueno y también al que hace lo malo, va a ser justo para dar a cada quien según su obra. ¿Me entiendes? Entonces, el propósito de Dios fue esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos de Dios? ¿Qué atributos tiene Dios, verdad? De misericordia, de amor, de justicia, de juicio. ¿Cuál es su poder y cuál es su obra? Conocer la obra de Jesucristo, conocer su obra, que es lo que Dios quiere también de nosotros, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Conocerlo, así también conocer qué pide Dios del hombre. Otro punto, ¿qué pide Dios del hombre? Porque cada dios de la China, de Japón, de todos los dioses les piden algo a sus servidores. ¿Qué pide Dios? Debemos de saber qué es lo que pide Dios para que nosotros sepamos y no estés inventando cosas que Dios ni pide y el hombre está haciendo. ¿Cuándo ha dicho que te vayas de pie al peregrino o que hagas obras de manda o que hagas esto? No, eso no lo pide Dios. Y tantas cosas, ¿no?, que inventan los hombres, que creen que es Dios el que se los pide. ¿Qué pide Dios? Y Dios pide obediencia de su palabra. Obediencia a su palabra, no a tu palabra, no a tu creencia, no a tu antojo, a la palabra de Dios. Y hacernos saber que Él es también otro punto muy importante, hacernos conocer y saber qué es el pecado, qué es el pecado. La obediencia a su palabra y el resultado de no obedecer a su palabra, que es el pecado. El hombre no considera que es pecado.
El hombre para él pueden hacer lo que quieran y para ellos dicen no es ni bueno ni malo. O si les conviene decir que es bueno, es bueno. Y si les conviene decir que es malo, es malo. Y ahí se rigen por sus propios pensamientos y por sus propios antojos. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Aquí en la tierra, pero lo más tremendo, hermano, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias después de esta vida? Porque el hombre solamente, hermano Jacobo Zabludowski, no alcanzo a ver con esto. Ah, sí, ya resucitó. Ah. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque el hombre no tiene conciencia de la consecuencia del pecado. El hombre cree que puede pecar y que no va a haber nada, no va a transgredir, no va a suceder, no va a haber consecuencias. Y el problema, ¿sabe qué más grande? Es que no solamente es algo que va a suceder aquí, sino la consecuencia del pecado va a trascender después de muerto. Después de muerto. Eso es lo terrible. Si solamente aquí fuera el castigo y te meten a la cárcel y ahí te dan de palos y todo lo demás, pero va a ser superior la paga del pecado eterna. Entonces no entiende la gente qué es el pecado, qué es la transgresión contra Dios, ¿verdad? Entonces el hombre está cegado por el diablo, que no creen ni consideran que es el pecado ante Dios. Todo lo creen bueno, todo lo que hacen creen que no tiene consecuencias si están contra la voluntad de Dios. Ya conocen ese versículo, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley, de su palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley de Dios, de su palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pagar por nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Yo tengo que vivir permaneciendo en el Señor y rechazar todo lo que no sea de Dios. Todo aquel no peca, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tenemos que tener conciencia de qué hace el pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Usted cree que esto le dice a la gente? ¿Y se lo van a creer? Claro que no. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y deshacerlas en nuestra vida, el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una cosa es caer en algún pecado y otra cosa es seguirlo practicando como lo hacíamos antes, ¿verdad? Entonces vemos cómo el problema del hombre es que no considera que el pecado no solamente te va a afectar aquí en la tierra, porque a fuerzas toda desobediencia, haces un robo, haces lo que quieras y aquí te castiga la ley, pero creen que nada más es hasta aquí el problema. No se dan cuenta que el pecado trasciende después de muerto y que allá es donde viene el verdadero problema del pecado, que es después de que muramos y que allá el pecado nos va a llevar a otro lugar. El pecado nunca te va a llevar a Dios, el pecado te va a llevar a Satanás, al infierno, aunque aquí te lleve a ciertas diversiones y a ciertos lugares, pero allá te va a llevar al infierno, no te puede llevar al cielo el pecado. Entonces, cada hombre en su propia mente, creencia, ¿me entiende? Entonces piense que el pecado no solamente se va a castigar aquí, comprenda, entienda. Y por eso vino el Señor a pagar por nuestros pecados, para que ya no seamos condenados allá. Lo que tenemos que aborrecer es el pecado y someternos a la palabra de Dios, aunque no me guste. Mire, cada quien tiene sus opiniones, ideas, que se hacen ellos mismos. El hombre hace sus propias leyes, reglas, tanto religiosas como personales, morales, según para creer y también servir a Dios.
porque también cada religión, según sus leyes, buscan servir a Dios y lo que ellos consideran bueno o malo, según lo que sus dioses les pidan hacer. ¿Qué pedirán en China sus dioses? ¿Qué pedirán en la India los otros dioses? ¿Qué le piden los dioses de Roma a sus servidores? Infinidad de cosas, ¿verdad? Que Dios no pide eso. Eso lo están pidiendo los hombres y todo. Y lo hacen creyendo que con eso, ¿verdad? Ahora en la obra de teatro aquí con, ¿cómo te llamas, Beto? Abundo. Van a darse cuenta, ¿verdad? Que el hombre no cree que él cree que está sirviendo a Dios en una religión falsa y lo que le piden los hombres lo hacen, pero no es Dios. En fin, cada quien. Mire, voy terminando ahora, ¿sí? Ya más o menos, Marquito, a la mitad. No. Tenemos el segundo ejemplo, porque el primero ya lo conocen. ¿Cuál fue el primer ejemplo de la desobediencia? Adán. Porque el primer ejemplo fue Satanás. El segundo ejemplo de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, aparentemente no fue tan malo. Así, si se considera, el hombre ni lo toma en cuenta. No lo consideran. Ay, pero si nomás fue comerse ¿cómo se llama? Un frutito. Si nomás fue comerse un frutito. No mató a nadie, no robó, no hizo esto, no. ¿Cómo es posible que por algo tan pequeño, que no entienden, hermanos, que así está la iglesia, y así están muchos de ustedes, creyendo que, ay, nomás es esta cosita, no es tan peligroso. Mire, aparentemente no fue tan malo su desobediencia comer, muchos comen hasta por las orejas, ¿verdad? Y creen que no es tan malo, sí es malo. Les va a salir las lombrices. Mire, otra cosa, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pero la desobediencia fue rebelión. Y eso no lo considera el hombre. Fue contra la palabra de Dios. Fue contra la palabra de Dios que dijo el Señor. No comáis de ese árbol. Esa fue la desobediencia, esa fue la transgresión. Y aparentemente no fue tan malo. Mire, pero el hombre es rebelde y el hombre es pecador desde la naturaleza. Si él les hubiera dicho otra cosa que no hicieran, ¿cree que no lo hubieran hecho? Claro, si les hubieran dicho, no tomen de esa agua, de ese río, vayan y tomen de la otra, no, iban y tomaban de la que Dios les dijo que no. Hoy somos iguales. La cuestión es que siempre es lo mismo. Si Dios les hubiera dicho otra cosa que no hicieran, hubieran de todos modos desobedecido por el engaño del diablo. Y esto es lo mismo que está pasando hoy en las iglesias y en todo el mundo. Al decirles, ¿sabe qué? No va a pasar nada. Tú puedes seguir siendo rebelde, tú puedes seguir desobedeciendo a tus padres, a tu esposo, tú puedes hacer lo que quieras. Tú tienes libre albedrío, tú haces todo, tú haces acá, tú haces allá. Si quieres ir al culto, ve, y si no vayas, no va a pasar nada. Con el tiempo sí va a pasar, y ahorita lo van a ver. No va a pasar nada si desobedecen a Dios. Coma, háganlo. No es tan fuerte lo que pasa, Dios te va a perdonar después. Sabemos que el diablo siempre va a actuar haciéndonos desobedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? Siempre lo va a hacer para que desobedezcamos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando estuvimos en el mundial, cómo empezamos? ¿Qué te decían los amigos, el diablo? Mira, una copita, no te hace mal, hombre. No te va a pasar nada. Un cigarrito. No te va a pasar nada. Éntrale, nomás uno. Y después. No es cierto. Y así por lo regular. Puedes tener otra mujer, no hay problema. Puedes hacer lo otro, puedes hacer lo aquello. Nomás una vez.
No lo vas a volver a hacer, vas a caer y lo vas a seguir practicando y practicando y practicando. ¿Me entiendes? Siempre te va diciendo eso y no pasa nada. Hazlo una sola vez. Empieza a dejar de ofrendar. Empieza a dejar de venir a los cultos. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, porque no pasa nada. Sí va a pasar. Ahorita lo van a ver. Entonces, allá ustedes, ¿no? Por eso, la cuestión es la obediencia. Y luego nos dice que no va a pasar nada, pero ya está la advertencia de Dios de lo que Él hará contra el pecado, contra la desobediencia personal. Siempre, siempre que hay una desobediencia trae una consecuencia. Mire, Primera de Pedro 4:1 dice así, ahí a la vueltecita. Porque también el obedecer a Dios trae sus consecuencias aquí en la tierra. ¿Qué pasa cuando queremos obedecer a Dios? Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Mire, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, de abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, porque sí, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, no les va a gustar que tú no hagas lo que ellos hacen. El diablo te va a invitar, te va a incitar. Tú haces esto, no pasa nada. No te va a ver el pastor, no te van a ver los hermanitos. Mira, hazlo. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, bueno, ya también ha sido predicado el Evangelio. Pero mira ahí, y luego lo dice más adelantito, el 12:19, dice ahí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. El mundo no puede honrar a Dios. El mundo no puede adorar, no puede obedecer a Dios. Es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que de ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Dígalo, soy cristiano. ¿O a poco te avergonzabas de decir que eras católico? Los que eran católicos. No, pues no te avergüences menos de decir cristiano. Glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? No obedecen el Evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero para ellos no hay pecado. Creen que no va a haber un juicio. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros sabemos que esto es temporal, que aquí no nos importa quedar bien con la gente, no me importa quedar bien, agradar al hombre para que me quede bien con ellos, ¿verdad? Entonces, la obediencia a su palabra de Dios aquí en la tierra, en el mundo, va a traer afrenta. Va a traer afrenta. Muchos nunca han sufrido nada por la palabra de Dios, hermano, porque no predican, porque no hablan, porque nadie sabe que son cristianos. Cuando saben que son cristianos, entonces empiezan las afrentas. A ver, tú que te dices ser cristiano, que no robas, y te ponen ahí un billete y al rato desapareció el billete. ¿Y qué dice? Pues se lo llevó el chamuco. Pues sí. ¿Va? Afrenta, críticas, persecuciones. Mientras un hombre no sufra persecuciones, ¿sabe por qué? Porque es del mundo.
Sacrificio, porque es un sacrificio obedecer a Dios. Ahorita vemos, ¿verdad? Todo eso viene de parte del diablo, de la gente, de su gente y del mundo. Todo eso viene, toda esa persecución, todo eso es, ¿por qué? Porque tú te estás esforzando en predicar, en hacer la voluntad de Dios. Y el diablo lo que menos quiere y le duele ver que alguien obedezca a Dios y que él está condenado al infierno. Y si tú vienes a los servicios y tu esposo no viene y dice, ¿a qué vas allí? No vayas ya. Porque no puede ver que tú estás yendo y ella ya no. La recompensa la vamos a tener en el reino de los cielos. La recompensa la vas a tener en el reino. No esperes recompensa de nadie. Del reino de los cielos. ¿De qué recompensa recibió Jesucristo de los hombres? Dime qué. Qué puras afrentas. Todo. Yo pregunto una cosa. ¿Cree que fue fácil? Por eso leímos los primeros versículos. Obedecer el Señor Jesucristo al Padre para morir en la cruz, sufrir de tal manera. ¿Cree que fue fácil? ¿Cree que fue divertido? ¿Cree que sus sentidos se sintieron bien? ¿Cómo se sentía Jesucristo en ese momento al estar orando en el Getsemaní? A sufrir, él sabía lo que venía, lo que iba a sufrir. Dime, ¿por qué lo hizo Jesucristo? ¿Por qué hizo esa muerte tan horrible? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Hasta dónde dio su vida, verdad? Porque él fue sin pecado. No lo hizo para pagar sus pecados, sino pagar tu pecado, mi pecado y el pecado de aquellos que aceptan a Jesucristo, no del mundo. Claro que no fue fácil su oración en Getsemaní. Vamos a leerlo. Lucas 22, 39. Vea, los apóstoles no sabían lo que venía para Jesucristo. Por eso él les pedía, oren. 39, 22, 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero mire cómo se encontraba el Señor, estando en agonía. ¿Cuándo hemos estado en agonía por un... Eso sí, cuando nos están pisando los talones y todo estamos, ¡ay, Señor! Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese nada más, o sea, podemos imaginar el sufrimiento que estaba pasando en ese momento, el sentimiento que tenía ahí Jesucristo. ¿Fue fácil para el Señor obedecer a Dios? No fue fácil. Ahora, siempre va a haber lucha. Es que decimos, ay, no es que, ¿por qué tengo que sufrir? Pues tenemos que sufrir si somos hijos de Dios, pero sufrir por obedecer a Dios, no por tu pecado. Siempre va a haber lucha con nuestra carne, primeramente. Lo primero que te duele es tu carnota, y como la tienes grandota, más te duele. Y aunque la tengas chiquita, también te duele, ¿verdad? No importa el tamaño. Mira, siempre va a haber lucha con nuestra carne, porque la carne no va a hacer la voluntad de Dios. Son opuestos, ¿entienden? Ay, no, pero es que mi carne me está mandando esto. Pues sí, pecado. Siempre va a haber lucha con el mundo, porque el mundo va a ser enemigo de Dios. Y el que ama al mundo más que a Dios, dice que no es. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, escojan. Y el diablo, que también te va a incitar a hacer lo malo.
y siempre es para obedecer la palabra de Dios. Creo que sea importante leer, sea importante, porque siempre la obediencia va a traer bendición, ¿sí o no? Siempre la obediencia nos va a traer bendición. Primera de Samuel 15, ya se lo saben algunos de ustedes. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Dios le dio una orden. Por eso lo que tenemos que entender que son a la palabra de Dios la que tenemos que obedecer, hermano. Y todos tenemos la misma palabra. Lo mismo nos ha pedido Dios a mí que a ti. Ay, no es que sea el pastor y él sí tiene que obedecer, pero yo sigo siendo un rebelde, sigo siendo lo que quiero. Si hago esto, lo hago, y si no, también. Bueno, pues a ver cómo te va a ir al final. Y Samuel dijo desde el 17, ya sabe que Dios le daba una orden de matar a todo y destruir a toda esa nación. Y no lo hizo, se quedó con lo gordo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, el puesto que le dio de Dios? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien, fíjese es lo que decimos, he obedecido a Dios, Señor, te he obedecido. Mentiroso. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, una obediencia a media. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, a lo que le consideraba malo. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, como si Dios necesitara eso. Era para ellos, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mira, ningún sacrificio te va a valer si no es bajo la obediencia a la palabra de Dios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión a la palabra y como duelo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado para que no seas rey. Y nosotros podemos decir, pues no fue tan grave. Sí fue grave para Dios por una desobediencia. Aquel que le da más nos va a pedir el Señor. Nos exige más a su pueblo, a su iglesia, que al mundial. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ella. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel le respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjese nada más, ¿qué? ¿Creen que es cualquier cosa? Y eso aquí. ¿Cómo será cuando tú mueras? Entonces comprendan por favor, siempre la obediencia va a tener bendición de Dios y bien a lo que hacemos, siempre, 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 aunque se tarde, pero siempre. No importa que quedes mal con el mundo, con tu familia. No creamos que el hacer nuestra voluntad, deseos, nos traiga bien. Nunca el hacer tu voluntad, tu deseo, tu propia voluntad y decir que te va a ir bien. No te va a ir bien, te va a ir mal. Nuestra obediencia a Dios, palabra aquí en la tierra, va a traer consecuencias. Fíjese, así como el pecado, no solamente trae consecuencias aquí, ¿sí o no? Malas, porque el pecado nunca va a tener consecuencias buenas. Trae consecuencias malas. También después de la muerte el pecado las va a seguir teniendo y mayores. ¿Sí se entiende eso, no? El pecado no se acaba aquí, continúa para siempre, para siempre. Tu pecado nunca se va a acabar, nunca se va a terminar. Siempre va a estar contra el hombre haciéndole juicio. Nuestra obediencia a Dios, palabra aquí en la tierra, va a tener consecuencias de bendición, galardón, ahí en la tierra y después, ¿dónde?
¿Cómo cree que Dios te va a galardonar? Por también la obediencia a la palabra de Dios. O sea, no solamente esperes recibir aquí el bien. Tienes que entender que toda obediencia que hagamos a Dios, a lo que nos interesa, es el resultado que vamos a tener allá, el galardón que vamos a recibir, pero por haber obedecido la palabra de Dios, por haber hecho la voluntad. Así como el pecado trae la desobediencia, va a traer juicio mal para siempre. La obediencia aquí y después allá. Yo lo sé. ¿No lo sabes tú? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Es que el hermano me está diciendo, yo no les digo nada. Hagan lo que quieran. Pero ¿sabe qué? Ustedes ya conocen que la obediencia es la única manera en que podemos agradar a Dios. Y que toda desobediencia trae un justo juicio. Vamos a orar. Ponga en su corazón, pero ¿en qué lugar está Cristo en tu corazón? No lo pongas en el cuarto lugar. Si tengo tiempo, voy. Si tengo ganas de orar, oro. Si tengo ganas de ofrendar, ofrendo. ¿En qué lugar está Dios? Toda obediencia trae bendición. Padre, te damos gracias. Queremos que tú ocupes el lugar que mereces, Señor. No el último, ni el tercero, ni ningún lugar donde tú debes de estar. En el trono de la gracia y la misericordia, en el primer lugar. Donde nuestro corazón, Señor, estemos a tus plantas y a tus pies, adorándote, amándote, bendiciéndote, y ayúdanos a obedecer, a no ser rebeldes a tus palabras, Señor. Enséñanos a someternos a tu voluntad. No es a la voluntad del hombre, Padre, es a la voluntad tuya. No es a nuestra propia voluntad que queremos siempre hacer lo que queremos, Padre. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Líbranos, Señor, ayúdanos. Vemos que la obediencia es todo, Señor. Es todo para ti, Señor. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, a amarte. Porque a través del amor te obedecemos más, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a ver solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a tu iglesia. Es un corazón verdadero, Señor. Dales un alma, Señor, que te ame antes que a sus casas, a sus hogares, a sus familias, a todo lo que lo has bendecido. Que te amemos a ti, Señor, antes que a todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.